Bienvenidos a Hora Clave. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mariano. ¿Cómo ¿Qué tal, estás, Alfonso? Pablo? Buenas noches. Bueno, el programa de hoy yo lo estaba imaginando cuando venía para acá como los rayos de una bicicleta, ¿no? Porque todos los temas van convergiendo, como dice el refrán, que todos los caminos conducen a Roma. Bueno, acá vamos a tener una especie de Roma esta noche. El primer rayo lo tenemos acá con Alfonso Pardgay, pero va a estar también, después de él va a estar Gustavo Marangoni, que es el vocero de Scioli, ¿no? Va a estar, porque estos últimos domingos antes de las elecciones estamos llamando a un presidenciable por domingo. Tuvimos a Duhalde el domingo pasado, esta noche le toca a Ricardo Alfonsín. Va a estar en el medio de esa rueda de bicicleta el lanzamiento de un libro que va a ser un impacto tremendo, porque es un libro tremendo, realmente, que es 1982, del Tata Joffre, que es sobre la guerra de las Malvinas. Pero usted también lo estuvo leyendo, ¿no? Así es. Es un libro que tiene la particularidad de ser absolutamente documentado y apasionante. Generalmente el libro muy erudito es aburrido, y el otro es medio macaneo, ¿no? O la novela histórica. O este no. Es absolutamente riguroso y uno no puede dejar de leerlo cuando empieza, ¿no? Y además tenemos, para completar la rueda, tenemos la presencia de seres que a mí me resultan siempre muy atractivos. Vienen los troscos, los trotskistas, que acaban de ganar la Universidad de Buenos Aires, la UBA. La UBA es más grande que varias provincias argentinas. Son 300.000 estudiantes. Y esta izquierda ha ganado ampliamente en la UBA. Antes era casi un patrimonio radical la UBA, ¿no? Franja morada, siempre ganaron. Ahora no, ahora han ganado ellos, pero ampliamente, derrotando inclusive también ampliamente al propio kirchnerismo, a la otra izquierda, que ellos denuncian como una falsa izquierda, naturalmente. Pero bueno, empezamos ahora entonces. Alfonso, mi primera pregunta sería esta. Yo estoy constantemente escuchando economistas serios decir que el modelo no cierra. ¿Sí? El gasto público está desbordado, hay emisión, los inversores no tienen confianza y se van o al dólar o fugan capitales. La idea de que el presupuesto, vos hiciste una magnífica exposición con el tema del presupuesto y un artículo que pues fundaba la exposición. El presupuesto está lleno de, es como el queso Gruyère. Entonces la pregunta es esta, porque es la que nos interesa a nosotros políticamente, ¿no? Muy bien, esto no es sustentable, pero cuando uno dice que algo no es sustentable, es como cuando uno dice que una persona está enferma gravemente, pero no te dicen cuándo se va a morir, ¿no? Te dicen, no, está gravemente enferma, y por ahí puede decir gravemente enferma. Digamos, cuando uno dice que no es sustentable el modelo económico del kirchnerismo, ¿está formulando un juicio con algún vencimiento en el tiempo o es una cosa vaga y más o menos casi una expresión de deseos? No, Mariano, es con un vencimiento desconocido. Me gusta la analogía que usás del enfermo, porque esencialmente hay variables que escapan al manejo del gobierno, que le están dando todavía aire a un modelo que si no fuera por esas variables se hubiera agotado hace 4 o 5 años, digamos, ¿no? Todos sabemos el impacto que tiene el precio de la soja. Hoy la soja vale, aún después de la caída de las últimas semanas, todavía vale 3 veces más de lo que valía en el 2001, ¿no? Y producimos casi 3 veces más de soja. Es 3 por 3, 9. Claro. Entonces, si eso lo ponemos en dólares contantes y sonantes, son 20.000 millones de dólares de más al año que hay para tapar errores. Entonces ese es el margen de error que tenemos hoy, que no teníamos antes. Con este modelo y con las variables anteriores, hace rato que hubiéramos tenido... Sí, porque vos viste que generalmente el populismo en la Argentina, cuando vienen así como rachas populistas, tiene patas cortas, dura 3 años, 4 años, le pasó al propio Perón, ¿no? Después viene un Rodrigazo, después viene... Es decir, uno la idea que tenía, bueno, la no sustentabilidad del modelo populista es de 3 o 4 años, pero esta vez está durando más. Sí, porque hay como una reversión estructural de los precios de las cosas que nosotros producimos y eso nos está dando todo ese aire. Mira, yo te decía, 20.000 millones de dólares más gracias a lo de la soja. Esos 20.000 millones de dólares son los que nos gastamos en subsidiar el consumo de energía y transporte en la capital y el conurbano, digamos.
Hoy Argentina se está gastando 4 puntos del Producto Bruto en subsidiar, yo diría, por lo menos la mitad de sus subsidios a gente que no tiene ninguna necesidad de ser subsidiada, ¿no? Pero como es cómodo para el gobierno no pagar un costo político y como tiene esta yapa de afuera, bueno, mientras tanto sigue. Entonces, no es sustentable, sí, porque pero no sabemos cuándo. Uno habla de populismo, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, que el gas que pagamos de la clase media para arriba en la capital es mucho más barato que el que paga la gente con menores recursos con la garrafa, uno dice, bueno, ¿dónde está la inclinación populista de este gobierno? En el relato. En el relato, y en eso han sido extraordinariamente exitosos. Sobre esa observación que usted hace, Mariano, le quería preguntar a Alfonso si a lo mejor, ¿dónde está lo populista? En la completa trama que ha generado el gobierno en el relato. Porque estaba pensando, vaya a sacarle ahora el subsidio a la clase media de gas y luz. Ya lo intentó debido. Entonces, ¿no nos estaremos todos volviendo populistas consumistas? Mi pregunta, Alfonso, es... El consumo interno más el subsidio se han transformado en una especie de nueva convertibilidad de los años 2000. La convertibilidad se había transformado en el tótem, nadie debía tocarlo, todos le rezaban a la convertibilidad hasta que explotó. Ahora es el consumo interno más los subsidios. Nadie los puede tocar. ¿Hay una especie de idolatría exagerada sobre estas dos cuestiones? Mira, Pablo, yo creo que lo que hay es el disfrute del corto plazo, digamos. Me parece que más que populismo es eso. Lo que propone el gobierno es pasémosla bien y mientras dure, ni siquiera lo agrega, digamos. Y la gente que viene de tantos golpes en los últimos años dice, me proponen esto, yo lo quiero aprovechar. Las tasas de interés, por dar otro ejemplo, diferente al de los subsidios. Hoy yo voy al banco y hago un plazo fijo y me pagan el 12%. Pero sé que cuando busque esa plata dentro de un año, la inflación va a haber subido el 25%. Entonces yo no tengo ningún incentivo para ahorrar. Este es un gobierno que me está diciendo, usted más vale que consuma, porque si ahorra es un imbécil. Y el modelo funciona de esa manera mientras haya dólares de la soja que puedan permitir que los argentinos estén dispuestos a recibir solamente una tasa del 10% por el depósito. ¿Por qué? Porque ese 10% en dólares termina siendo un poquito más. Ahora, Alfonso, para hacer una crítica del otro lado, digamos, pensemos en Labaña un momento, porque Labaña, hubo un equilibrio con Labaña, de todas maneras, hasta cierto punto. Labaña me parece que hizo ver que no había que desatender el consumo, porque en verdad la tradición liberal, ortodoxa, hacía planes de ajuste que afectaban al consumo. ¿Esto fue correcto o no fue correcto de parte de Labaña? Bueno, eran años donde no solamente se podía crecer con un buen nivel de consumo, sino que estaban dadas una serie de reglas de juego que permitían también la inversión, ¿no? Sí, había un equilibrio. Digamos. Había un equilibrio. Si es solamente consumo, no hay desarrollo. Porque por definición, si nos consumimos lo que producimos, no estamos separando lo necesario para que haya para consumir el día de mañana, ¿no? Entonces estaba bien planteado. La cigarra y la hormiga, ¿no? Absolutamente. Eran años donde además no teníamos inflación, ¿no? Eran años donde había un orden en lo fiscal y en lo monetario que se perdió el día que Néstor Kirchner finalmente tuvo los votos que no había tenido en la primera elección, ¿no? Esos primeros 2 años del kirchnerismo son años, casi diría yo, totalmente anómalos para el ADN del kirchnerismo. Kirchner hizo una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con las que había hecho en Santa Cruz. Del 2006 en adelante, el Kirchner y la Cristina Kirchner que tenemos son los que venían de Santa Cruz. Pero tuvieron esos 2 años donde estaban un poco aturdidos por esta cosa de tener el poder sin tener los votos, que los dejó en stand-by, y fueron años en los que se hacían las cosas en lo económico como se debían hacer. Ahora, vos no notás, ¿qué diferencia notás ya esto más que económico entre Néstor y Cristina? ¿Hay una continuidad? ¿Hay un contraste? ¿Es diferente lo que está pasando ahora? No, me parece que Néstor tuvo la primera parte y después Cristina se montó sobre esa ola de Néstor. La gestión económica de Cristina, yo lo he repetido muchas veces, no es una buena gestión económica. Si nosotros tomamos la foto de diciembre del 2007 y lo comparamos con cómo estamos ahora, la pobreza prácticamente no bajó, la distribución del ingreso es la misma,
hay menos reservas que en diciembre del 2007 y siguen las firmas, digamos, ¿no? Sin embargo, el kirchnerismo, en este caso Cristina Fernández, en todos los foros internacionales donde lo puede decir, sostiene que la Argentina se salvó de la ola de la crisis del 2008 por ratificar esta política de consumo interno, apostar al consumo, a más crecimiento con anabólicos. Eso es demostrable y a la vez, ¿es comparable con esta crisis que ya está viviendo el mundo? Lo primero, no es cierto lo que dice Cristina. Argentina tuvo recesión en el 2009, tuvo caída del empleo. En Argentina, bien medido, el empleo en el 2009 cayó más que en Brasil, en Chile y en Uruguay. Entonces no nos fue mejor que al resto de la región en el 2009. Después nos recuperamos porque así como la soja cayó 50% en el 2009, después volvió a subir prácticamente a los mismos niveles, ¿no? Y eso sucedió porque China sigue tirando como venía tirando hasta ahora. Entonces no hay un mérito de un modelo que además no existe y si existía estaba agotado. Lo que hay es una entrega total y ahí está el punto de conexión con lo que vos planteabas de la convertibilidad. No lo veo tanto por el lado del consumo, sino esta cosa de apostar todo ganador a una variable que sale bien o sale mal, digamos. A Cavallo en la segunda vuelta le salió mal y acá, bueno, todos los años apuestan a la soja. Al punto, para que se entienda, al punto es que ya no alcanza con que la soja esté en 500. Para que el modelo siga sobreviviendo, para que el enfermo, digamos, tenga su respirador en orden, digamos, y quizás es demasiado exagerada la comparación, pero para que el enfermo siga más o menos con señales de que puede acomodarse, es necesario que todos los años suba la soja $100. Es necesario que todos los años el dólar caiga en Brasil, ¿no? Por eso es tan preocupante lo que está sucediendo en Brasil ahora. Bueno, uno de tus números, cuando analizaste el presupuesto que presentó el ministro Amado Boudou, señalaba, dentro de las inconsistencias, que como siempre el gobierno subestima ingresos, tuvo 38.000 millones sin necesidad de contralor directo, pero pese a esa exageración que tuvo, esa subestimación de los ingresos, tuvo un déficit de 11.800 millones. ¿Eso cómo se explica? Esas son las cosas que me gustaría que podamos discutir en el Congreso cuando vengan los funcionarios, ¿no? Pero antes de llegar a eso, fíjate que esto es un excelente ejemplo del relato, ¿no? La discusión presupuestaria es un excelente ejemplo de cómo ellos han sido muy hábiles en presentar una cosa como totalmente diferente de lo que era, ¿no? Ellos dijeron, nos dejan sin presupuesto. Falso. Boudou cuando vino al Congreso dijo, la Presidente tuvo que hacer un esfuerzo enorme por tener los instrumentos de gestión. La Presidenta hizo exactamente lo mismo, que fue una sola firma. La diferencia es que en vez de ponerla en el reglamento, en el decreto que reglamentaba la ley, lo puso en un decreto de necesidad de urgencia a piacere, digamos. Entonces el gran esfuerzo de la Presidenta fue el mismo, la misma firma. Ahora, al mismo tiempo... Pero déjame terminar esto, Mariano, porque es muy importante. Argentina es el único país del mundo en el que los presupuestos se pueden aprobar por decreto. No hay ninguna provincia en Argentina en que esto pueda suceder. Por eso, cuando Macri manda el presupuesto de la ciudad a la discusión, si vieron el último presupuesto, qué curioso, pone los mismos supuestos macroeconómicos que el gobierno nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar bien con el Frente para la Victoria para que le aprueben el presupuesto, porque si no, realmente se queda sin presupuesto. Ahora, ¿el relato cuál fue? El relato cuál fue, nos dejan sin presupuesto, nos quieren victimizar. ¿Qué es esto de que la oposición quiere tener un presupuesto alternativo? Nosotros no proponíamos un presupuesto alternativo, proponíamos un presupuesto verídico. Y tuvimos razón. Los mismos números de gasto, pero con ingresos reales. Exactamente. Y esos ingresos que ellos reconocen que tuvieron de más este año, eran lo que nosotros le dijimos a fin de año pasado, señor, usted va a tener esto de más. Díganos cómo los quiere repartir. No queremos ser gobierno. Queremos ser fiscales y no queremos ser escribanía, porque esta cosa que te manden el presupuesto al Congreso y lo único que puedes hacer es rechazarlo o aprobarlo. Y al aprobarlo, sabés que estás aprobando una mentira, no es un funcionamiento republicano. Quizá una diferencia que haya de los tiempos de Néstor a los tiempos de Cristina es que todo el mundo decía, y yo creo que era verdad, que el ministro, que después que se fue Labaña, el verdadero ministro de Economía fue Néstor. Él manejaba todo, los cuadernos. Ahora ella aparentemente no tiene una participación tan activa y tiene dos figuras que me gustaría conocer tu opinión. Una, Mercedes Marcó Pont, que te reemplazó en el Banco Central, y otra, Boudou, que maneja aparentemente la economía. ¿Qué impresión tenés de los dos vos?
Bueno, Mercedes vino después de Redrado, ¿no? No nos olvidemos. Sí. Yo, por suerte, hace tiempo que no estoy en el Banco Central. Agradezco todos los días haber tomado esa decisión. A pesar de que Néstor me ofreció seguir, ¿no? Me parece que Mercedes es una persona muy preparada, quizás bastante más preparada que Boudou, pero para algo diferente que a la gestión del Banco Central, ¿no? Sus posgrados son en desarrollo económico, en comercio exterior, no tiene especialidad en cuestiones financieras y en cuestiones monetarias, ¿no? Y Boudou tampoco tiene una experiencia en temas económicos que justificaría el manejo de la economía, diría yo, de cualquier país. Tampoco la tenía Néstor. Y este mito de que Néstor era el gran economista, Néstor era un gran seguidor de libros, como bien decías vos, de libretas, que no lo hacían un estadista en lo económico, lo hacían un avaro que estaba controlando las variables que podía controlar y entendiéndolas de la manera que las podía entender. Ahora, cuando el precio de la soja se triplica, cuando Brasil se transforma en una potencia mundial y cuando el mundo te sonríe, no necesitas un ministro de Economía, no necesitas ser un genio, necesitas hacer la menor cantidad de macanas posible. Alfonso, la última pregunta mía por lo menos sería política. ¿Cómo ves el futuro de la coalición cívica después de las elecciones del 14 de agosto? Bueno, me parece que tenemos que ver qué es lo que pasa el 23 de octubre. Nosotros tomamos la decisión de sostener la fórmula de Carrió y Pérez. Había algunos que recomendaban que Lilita tenía que bajarse. El compromiso de Lilita era seguir hacia adelante porque hubo una primaria, está en condiciones de competir, está en su derecho de competir. Por supuesto que el foco lo hemos puesto más en las bancas del Congreso y en tener un bloque en el Congreso que siga defendiendo las cuestiones que siempre hemos defendido y que siempre ha defendido Lilita. Creo que después vendrá otra etapa en la que algunos de los dirigentes de segunda línea de la coalición, que venimos abajo, tomaremos algún rol más protagónico. Creo que Lilita siempre va a estar, a pesar de que ahora su voluntad es no liderar ni volver a ser candidata a presidente. Lo que tenemos que encontrar es la manera de mezclar esas dos generaciones, porque me parece que ahí está el gran valor de la coalición cívica. Y ahí está tal vez el gran desafío, porque claramente de los presidenciables fue la que mejor nota tomó, o al menos más contundentemente tomó nota de lo que pasó el 14 de agosto. Pero paradójicamente fue ella la que inició como un trasvasamiento generacional. Hoy el kirchnerismo está llevando esa bandera muy fuerte. ¿Ustedes creen que pueden recuperar esa posibilidad? Sí, bueno, es parte del plan, digamos. La reconstrucción de la coalición cívica hacia adelante tiene que lograr que no solamente tener buenos dirigentes jóvenes, sino tener buena llegada también a la juventud, ¿no? Y en eso, de vuelta, es la competencia del relato. Nosotros igual este momento económico lo vemos de una manera muy parecida al 95, ¿no? Cuando Menem ganó con el 50% de los votos, a pesar de que la gente ya le venía contando las costillas a Menem. Pero mientras la cosa económica estaba bien, bueno, votemos por lo conocido y no por lo mal. Yo encuentro cierta, como no digo justificación, pero yo comprendo el voto de la gente, porque un ciudadano de a pie, que no tiene acceso a información superlativa, finalmente vota según le va a él. Porque si uno no tiene mucha información, no está todo el tiempo compulsando, y ve que a él o a ella no le va mal, quizá eso induce un voto conservador diciendo, bueno, mira, no haga sola. Sí, yo creo que eso es así en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Igualmente me parece que hay una cuestión que es la cuestión moral y la cuestión referida a la cantidad de escándalos de corrupción que se conocieron incluso antes de las primarias, que no tuvieron ruido, digamos. Y me parece que esto también es una interpelación a nosotros, ¿no? Nosotros hemos sido la fuerza que más trabajó estos temas. Los temas que están sobre el tapete se iniciaron con algunas denuncias de la coalición cívica. Quizás la gente no reconoce tanto esa denuncia porque a veces prefieren oírlas, ¿no? Pero en todo caso nosotros creemos que nuestra responsabilidad está allí, en mantener esa línea, en fiscalizar al que tiene el poder, y estamos seguros de que esos valores son supervalores, no son simplemente valores accesorios.
y que en algún momento la gente, aún en medio del bienestar económico, va a reconocer que no alcanza solamente con que nos vaya bien. Con que además de que nos vaya bien, tiene que funcionar las reglas de juego, que tiene que haber una república que funciona, que no es posible que digamos, bueno, roban pero hacen, ¿no? Me parece que en eso fallamos en el mensaje, y esto va a ser el trabajo en el que nos vamos a concentrar en los próximos 4 años. Recordarle a la gente que no alcanza simplemente con tener un buen pasar, porque hay que apuntar a tener un desarrollo de largo plazo, ¿no? Nosotros en la campaña decíamos elegí futuro. Claramente la decisión, como bien decías vos, Mariano, fue elegir presente. Bueno, este presente, como decías al principio en tu introducción, se agota en un modelo que está herido de muerte. Entonces, nosotros vamos a insistir con el futuro, porque creemos que esa es la única salida hacia adelante. A la gente le importa estar bien, pero también le importa tener una garantía de que sus hijos y sus nietos van a estar bien. Y esa es la discusión que falta para los próximos años. Alfonso Vergara, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buena suerte. En el próximo bloque, Gustavo Marangoni.